Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Si son fans de las telenovelas y las estrellas de origen turco, estoy seguro de que ya saben de quiénes estamos hablando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos actores que conquistaron nuestros corazones con su química innegable en Senkalkam, siempre han sido objeto de intensa especulación y admiración por parte de sus seguidores. Y hoy vamos a desentrañar un rumor que ha estado circulando como la pólvora, la supuesta belleza de Hande Erçel despertando celos en Kerem. Sí, lo han oído bien. ¿Será cierto que el carisma y el éxito arrollador de Hande están generando un poquito de incomodidad en su CEO protagonista y, según muchos, expareja? Prepárense porque vamos a analizar a fondo este tema, trayéndoles todos los detalles, los rumores, y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Si aman el chisme del bueno, pero con un toque de análisis, están en el lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este drama y glamour, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para estar al día con todas nuestras novedades. Bueno, vamos a entrar en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que capturan la imaginación del público. Durante la grabación de Senkalkam, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no imaginar que algo más que una amistad estaba floreciendo. Y efectivamente las especulaciones se confirmaron cuando se les vio juntos fuera del set, disfrutando de su relación. La noticia fue recibida con una ovación por parte de sus fans, quienes adoraban verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Su romance se convirtió en un tema recurrente en las revistas y portales de noticias, y cada foto que compartían era analizada al detalle. Ambos son personas increíblemente carismáticas, talentosas y, no nos olvidemos, muy atractivas. Hande, con su belleza natural y su estilo inconfundible, se ha consolidado como un ícono de la moda y un referente de belleza en Turquía y más allá. Sus redes sociales son un hervidero de likes y comentarios, y cada proyecto en el que participa se convierte en un éxito. Kerem, por su parte, es un actor con una presencia escénica magnética, conocido por su talento y su personalidad encantadora. Ambos, por separado, tienen un brillo propio muy potente. Ahora, ¿dónde entra el supuesto celo? Pues la teoría se basa en la idea de que a medida que Hande ha ido cosechando un éxito aún mayor, acaparando portadas, siendo imagen de grandes marcas y recibiendo elogios constantes por su belleza y talento, esto podría estar generando una especie de incomodidad o competencia en Kerem. Los rumores sugieren que si bien Kerem siempre ha apoyado a Hande, el nivel de atención que ella recibe, a veces eclipsando su propio protagonismo, podría haberle afectado. Se habla de que Kerem, al ser un actor con una carrera consolidada y también muy querido, podría sentir una presión por mantenerse a la par o incluso por superar el éxito de Hande. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, y aunque muchos artistas pregonan el apoyo mutuo, la realidad a veces es más compleja. Vamos a desglosar un poco más esta idea. Hande Erçel ha tenido una trayectoria meteórica. Desde sus inicios, su belleza ha sido uno de sus sellos distintivos. Sin embargo, con el tiempo ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su capacidad para interpretar personajes complejos, su profesionalismo en el set y su habilidad para conectar con el público la han catapultado a la estratosfera. Recientemente ha sido elegida como embajadora de marcas de lujo internacionales, ha aparecido en alfombras rojas importantes y su estilo es imitado por miles de personas. Este tipo de reconocimiento global, si bien es merecido, puede ser un arma de doble filo en una relación, especialmente si uno de los miembros siente que su propio brillo se está atenuando en comparación. Por otro lado, Kerem Bürsin no se queda atrás. Él también es un actor exitoso y admirado. Ha participado en proyectos importantes y tiene una base de fans leal y apasionada. Sin embargo, en ocasiones, el foco mediático parece inclinarse desproporcionadamente hacia Hande y esto, según la especulación, podría ser lo que estaría generando los celos. Imaginemos la situación desde su perspectiva, él también es una estrella, también trabaja duro, también tiene sus propios éxitos. De repente su pareja, con la que comparte una historia personal, se convierte en el epicentro de la atención mundial. Es natural sentir una mezcla de
Orgullo por su éxito y quizás una pizca de inseguridad o deseo de no ser eclipsado. Es una pregunta que muchos se plantean. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han alimentado estas teorías con fuentes anónimas y observaciones que sugieren tensiones sutiles. Han analizado cada interacción pública de Kerem con Hande buscando señales de incomodidad o, por el contrario, de apoyo genuino. A veces un comentario en una entrevista, una foto que no parece tan efusiva como antes, o incluso un simple gesto, pueden ser interpretados como indicios de esta supuesta tensión. Es importante recordar que gran parte de esto son especulaciones, y que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y malentendidos. Además, debemos considerar la propia dinámica de las relaciones en el ojo público. Cuando dos personas son tan famosas y queridas, su relación se convierte en un producto más para el consumo de los fans y los medios. Cada decisión, cada apariencia, cada palabra, es analizada y discutida. Esto puede ser increíblemente estresante para cualquier pareja, y más aún cuando hay comparaciones constantes con el éxito del otro. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de ser siempre el dúo perfecto, puede ser abrumadora. También es posible que la narrativa de los celos sea simplemente una forma de crear drama y mantener el interés en la pareja. A veces los medios prefieren historias de conflicto y rivalidad a las de apoyo y armonía, porque venden más. Y si los protagonistas son Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos figuras tan populares, la historia de celos tiene un potencial enorme para generar clics y visitas. Sin embargo, no podemos descartar del todo la posibilidad de que haya algo de verdad en estas especulaciones. El ego es una parte inherente de la naturaleza humana, y en el mundo del entretenimiento, donde la validación externa es tan importante, puede ser especialmente sensible. Si Kerem siente que a pesar de sus propios logros, la atención se centra casi exclusivamente en Hande, es comprensible que pueda haber algún tipo de resquemor. No se trata de que él no la ame o no la apoye, sino de una posible lucha interna por su propio espacio y reconocimiento dentro de la relación y en su carrera. Hemos visto que Hande ha estado muy activa en el ámbito internacional últimamente, participando en eventos de moda, trabajando con diseñadores de renombre y ampliando su alcance más allá de las fronteras turcas. Esto, sin duda, es un gran logro y un testimonio de su creciente influencia. Y mientras celebramos este éxito, también es importante preguntarnos cómo afecta esto a su vida personal y a su relación. Un punto clave a considerar es que la percepción pública de las relaciones entre celebridades a menudo está influenciada por lo que los medios quieren que creamos. Las fuentes anónimas pueden ser manipuladas, y los eventos pueden ser sacados de contexto para crear una narrativa sensacionalista. Lo que vemos en las noticias y en las redes sociales no siempre refleja la realidad completa. Pensemos en la importancia de la comunicación dentro de una pareja. Si Hande y Kerem son una pareja sólida, como muchos de sus fans desean creer, entonces cualquier preocupación o inseguridad que Kerem pueda sentir debería ser algo que puedan abordar juntos. La honestidad y el apoyo mutuo son fundamentales para superar cualquier desafío, especialmente en el ojo público. Los admiradores de Hande y Kerem a menudo idealizan su relación, y quizás esperan que sea perfecta e inmune a las presiones de la fama. Sin embargo, la realidad es que incluso las parejas más sólidas enfrentan desafíos, y las celebridades no son inmunes a los problemas que afectan a las personas normales, como la competencia, la inseguridad y las presiones profesionales. El título de este vídeo es provocativo: la belleza de Hande Erçel despierta celos en Kerem. Y aunque es una afirmación fuerte, es interesante analizar las razones por las que un rumor así podría tener tanta atracción. La belleza de Hande es innegable y su éxito actual es indiscutible. Y en un mundo donde la competencia es un factor constante, especialmente en el ámbito del entretenimiento, es natural que surjan preguntas sobre cómo esto puede afectar a las relaciones personales. Podríamos especular que quizás Kerem, al ser un actor que también ha trabajado arduamente para labrarse una carrera, podría sentir una necesidad de reafirmar su propio valor y su propio éxito. No es una cuestión de envidia destructiva, sino quizás de un deseo humano natural de ser reconocido y valorado por sus propios méritos, sin sentirse eclipsado por la persona con la que comparte su vida. Otro ángulo a considerar es la influencia de las redes sociales. La constante exposición a los elogios y la admiración que recibe Hande en plataformas como Instagram puede crear una percepción externa de que ella está en una liga propia. Y si bien esto es un reflejo de su popularidad, también puede generar comparaciones, tanto para el público como, potencialmente, para su pareja.
Es importante recalcar que hasta ahora, todo esto son especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas de que Kerem sienta celos. Sin embargo, la conversación en sí misma revela mucho sobre cómo el público percibe a estas dos estrellas y cómo reacciona ante el éxito de las mujeres en el ámbito público. A veces, cuando una mujer alcanza un nivel de fama y éxito tan grande, se tiende a buscar cualquier indicio de que pueda estar causando problemas a su pareja masculina, como si su éxito fuera algo que necesitara ser justificado o explicado en términos de una posible negatividad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel es una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento. Su belleza, su talento y su carisma la han llevado muy lejos, y seguirá cosechando éxitos. Y si Kerem Bürsin es un hombre seguro de sí mismo y un compañero amoroso, sabrá cómo navegar estas aguas, celebrando el éxito de Hande y manteniendo su propia identidad y valor dentro de la relación. En conclusión, hemos explorado el intrigante rumor de que la deslumbrante belleza y el creciente éxito de Hande Erçel podrían estar generando celos en Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta especulación, desde la naturaleza competitiva del mundo del espectáculo hasta la influencia de los medios y las redes sociales. Hemos recordado que si bien la química entre ellos en Senkalkam fue innegable y su relación fue muy querida por los fans, la vida real de las celebridades está llena de complejidades. Hemos debatido si esta narrativa de celos es real, exagerada, o simplemente una forma de generar drama para el entretenimiento. Lo importante es recordar que hasta que no haya confirmación directa de los involucrados, todo esto pertenece al reino de la especulación. Lo que sí es innegable es la admiración que generan ambos artistas y la atención constante que reciben por parte de sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por sumergirse con nosotros en este fascinante tema. Ha sido un placer desgranar estos rumores y reflexionar sobre ellos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en estas especulaciones sobre los celos? ¿O piensan que es solo un rumor infundado? Déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos encanta leer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.